Hola y bienvenido al podcast para profes de idioma. Este es un espacio para profes como tú que enseñan, aprenden y a veces se sienten un poco solos en el camino. Hablamos sin guión sobre lo real, lo que nos ilusiona, lo que nos cuesta y lo que nadie te cuenta cuando decides emprender como profe. Soy Anaeli y junto con Patricia te acompañamos desde experiencias reales y ganas de crear comunidad. Empezamos. Hola, hoy voy a compartir un mensaje que le envié a Patricia la semana pasada y después tuvimos una conversación al respecto y queremos compartir como algunos puntos importantes en el episodio de hoy. Entonces, el mensaje tiene conexión con el episodio de redes sociales que a mí no me gustó en absoluto, pero aún así lo publicamos. Y el mensaje dice que lo grabamos el martes que viene en un episodio. La frustración para mí es que siento que tengo un montón de valor y una gran idea y todo el proceso de venderla me quita toda la motivación de Te explicas a la perfección. Yo siento que, bueno, esta conversación la tuvimos obviamente por WhatsApp la semana pasada y yo tomé algunas capturas de pantalla y lo compartimos un poco para promocionar el episodio, pero siento que esta frustración de tener que vender nuestro proyecto cuando ventas no es lo que hacemos, es compartida por todos. Al principio de mi carrera profesional, de ser freelancer, de hecho de mi carrera profesional, recuerdo que yo soy licenciada en estudios ambientales y cuando hice una especialización en comunicación para gerencia de la comunicación para organizaciones no gubernamentales, nunca se me va a olvidar, uno de los profesores nos preguntó qué hacíamos por nuestras organizaciones para vender lo que hacemos, ¿no? Que como ONGs teníamos que conseguir patrocinantes, recaudar fondos y todos nos miramos como no hacemos nada, o sea, hacemos nuestro trabajo y de vez en cuando nos llega alguien que nos dice que nos quiere dar dinero para apoyar nuestra causa. Y no se me va a olvidar jamás, ese profesor puso muy, muy serio y nos dijo, chicos, tienen que cacarear porque nadie sabe quiénes son. Nadie sabe por qué lo que ustedes hacen es importante, qué están cambiando el mundo o cómo lo están haciendo. Nadie lo sabe, solamente ustedes. Y ustedes están enamorados de sus causas y lo entiendo y tiene sentido por qué y es perfectamente válido y son necesarias esas causas para el planeta en el que vivimos. Pero nadie los va a apoyar o si no cómo saben vas, que cómo es, existen. exacto, cómo vas a, sí, la causa es muy importante, ejecutas, pero cómo vas a decirle al mundo lo que estás haciendo y cómo atraer más gente si no lo hablas, si no lo dices, si no lo comentas, Exactamente. ¿no? Entonces ahí tenemos que entrar en, uno, lo que a mí me pasaba mucho, yo me ponía muy rebelde, bueno, pero ¿por qué necesito gente? ¿No? Lo puedo hacer yo todo sola. Entonces es como, bueno, como diseñadora gráfica, por ejemplo, no puedo diseñarle la página web a un cliente, así que el cliente apruebe los diseños o que me diga, o sea, parte del proceso y me diga cuál es su audiencia, cuáles son sus objetivos del negocio, cómo lo vamos a enfocar, qué sé yo. Como profe, tú no puedes armar las clases sin saber cuáles son los estilos de aprendizaje, saber cuáles son los objetivos de ese estudiante a nivel de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, para que tú puedas adaptar todo eso y diseñarlo para ellos. Claro. Entonces, no lo puedes hacer solo, más de que Sí, es un quieras. trabajo muy relacional, no sé cómo decirlo, pero un trabajo en el que hay como un peloteo, ¿no? De ideas, de objetivos. Es muy humano al final, ¿no? Sí, puedes hacerlo lo más básico posible, sin tantas herramientas, en mi caso, ¿no? Porque es muy humano. Es muy humano, muy colaborativo. Es muy bonito, o sea, cuando te das cuenta que en 5 años tu trabajo le habrá cambiado la vida a estas personas, te dan ganas de que esta gente te contraten. Pero entonces viene también lo otro de el síndrome del impostor, de lo que estoy haciendo tiene tanto valor. Nos da miedo el fracaso, que es muy común, pero también nos da miedo el éxito. Me he dado cuenta en el último año que mi miedo no es tanto el fracaso, porque yo he aprendido a poner la mejor cara por más de que por dentro esté rota y seguir para adelante si algo me sale mal. Pero, ¿qué pasa si algo me sale bien? ¿Qué hago ahora? Que ya no existe esa lucha por conseguir ese objetivo. Entonces me he dado cuenta que me saboteo muchísimo
porque ese siguiente paso después de lograr ese objetivo no está claro y eso da terror. Claro, porque además llevas tantos años, ¿no? Como construyendo todo para cumplir una meta, y vas avanzando y cuando la terminas, por así decirlo, te cuestionas de qué viene después. ¿Qué viene después? ¿Voy a poder replicarlo o Ujú. no? ¿Realmente es válido lo que estoy haciendo? ¿Realmente tengo el derecho de hacer lo que estoy haciendo? Porque además también tenemos que, como freelancers, estamos rompiendo un esquema que traemos muy arraigado, especialmente en los hispanoamericanos. Sí, Desde que existimos, trabajar de forma independiente no es válido. Tienes es muy que, riesgoso. es muy riesgoso. O sea, tiene demasiadas desventajas, en teoría, que ya hemos hablado que no es así, ¿no? Pero la narrativa de nuestras familias, nuestra cultura, está diciendo que no es lo óptimo, que lo mejor es tener este trabajo en una oficina, que es un ingreso seguro, que es un ingreso estable, ¿no? Y hago comillas muy enfáticamente, no es así, ¿no? Pero es lo que nos han enseñado. Y tal vez para otras generaciones fue una realidad. Estas generaciones que mis abuelos, pienso, trabajaron, no sé, bueno, mi abuela trabajó muchos años como funcionaria pública y al final sí, eso fue lo que le garantizó el retiro, mientras que mi abuelo fue emprendedor y nunca se preocupó por su retiro, porque mi abuela lo tenía. Entonces, en ese sentido, entiendo que está esta perspectiva de que no hay una seguridad, pero realmente sí la hay, simplemente te la tienes que construir tú, como todo lo que tienes que hacer cuando eres freelancer, te lo construyes todo tú solo, como puedas, con las herramientas que tienes, y manejas la frustración y sales adelante porque eso es la única que tienes, no otra, ¿no? Exactamente, yo siento que ser freelancer es la mejor escuela para ser adulto, si te soy sincera. O sea, normal te da un par de cachetadas de vez en cuando, un trabajo normal con un jefe que no sirve mucho también te da un par de cachetadas de vez en cuando, pero es que ser freelancer te deconstruye totalmente Sí. y te vuelve a armar. Eso. Y te cuestionas a unos niveles que creo que no lo haces en otro momento. No lo sé, porque no he tenido esas experiencias corporativas. Sin embargo, creo que te confrontas mucho más contigo mismo, con quién eres, porque si tú no ves tu valor, ¿cómo vas a vender lo que haces, lo que tú creas? Tú creas un producto, tú creas una oferta, y si tú no crees en ti mismo, nadie va a creer en ti mismo. Y es ahí donde entra esta frustración también. Absolutamente, siento que cuando determinas que lo que haces tiene valor, tienes que ver qué estás haciendo a nivel inconsciente, si realmente te lo estás creyendo ahí en el fondo Ujú. o si es de la boca para afuera y en el fondo te estás saboteando, porque es que pasa muchísimo, le pasa a muchos amigos freelancers y me pasa a mí absolutamente todo el tiempo. Si yo no estoy pendiente de lo que me está pasando todos los días y tengo, creo que lo he mencionado en otro episodio, me compré este año uno de estos planners, una agenda de todos los días, y en lugar de anotar ahí todos los días lo que tengo que hacer ese día, lo que hago es escribir al final del día qué hice, cómo me sentí, qué pasó. Un poco de journaling, ¿no? Una especie de diario, porque me ha ayudado mucho a identificar dónde voy mal. Me sentí frustrada porque no me pude concentrar todo el día en trabajar. Ok, pero ¿por qué no me estoy pudiendo concentrar? ¿Por qué no estoy también cuando tú vas a vender algo, tanto para crear contenido en redes sociales como en persona, cuando vas a conocer a alguien? Y a mí me pasa mucho que me pregunto, yo estoy muy emocionada, los veo en persona y, ay, mucho gusto, no sé qué, ¿qué haces? Y genuinamente me interesa saber qué es lo que hacen con sus vidas y por qué están en ese evento, qué sé yo. Y cuando voltean y me preguntan a mí, ¿qué haces tú? La voz se me pone bajita y desde afuera me veo como, hey, ¿qué te pasa? Llevas 5 años en esto, sabes que lo haces bien, tienes un montón de testimoniales, tienes un montón de respaldo, además también de la industria, de otros profesionales de la industria que te refuerzan que sí estás haciendo un buen trabajo. Y todavía no eres capaz de decirlo, sabes, con todo el pecho. Yo soy diseñadora de marca y diseñadora web. Yo básicamente traduzco las metas, los objetivos y la audiencia para que tu proceso de venta sea más fácil a través del diseño, porque se comunica en microsegundos y eso es lo que yo hago y de esa manera transformo tu negocio. No lo puedo decir, no Ujú, lo puedo ujú, decir. ujú, ujú. No, te entiendo. Yo también enseño español. Me provoca como, ¿qué te
pasa? Y pasa lo mismo, uno se sabotea cuando vas a hablar en una reunión de ventas, cuando tienes un potencial cliente en un Zoom y te estás hablando qué vas a hacer por el proyecto, tú estás muy emocionada y le dices, bueno, se las voy a plantear así, vamos a hacer un paquete de Ujú, tantos ujú. meses y en no sé cuánto tiempo vamos a tener los objetivos, no sé qué era, y de repente te pregunta, bueno, ¿y cuánto es? Y tú bajas la voz, bajas la cara, el lenguaje corporal te cambia totalmente y entonces empiezan, tienen los pensamientos en la cabeza de esto, es muy caro, entonces no sé qué, me va a decir que no, porque estás desde el punto de vista desesperada que necesitas un cliente nuevo urgente porque tienes que pagar las cuentas y no da. Yo siento este tema de la frustración es normal, es parte del proceso de ser Y es freelancer. Nos frustramos con necesario. todo. Eso, y es muy necesario, porque si yo no sintiera esta frustración, me incomodaría como para pensar en nuevas formas. Entonces, en ese episodio estaba súper frustrada, tú me decías como, Ana, esto, y yo, ajá, no resueno, no sé, ¿no? Y llegué a tal como grado de frustración que me senté 2 días a replantearme. Y estoy replanteándolo todo, yo ya no estoy frustrada. Tal vez en 2 semanas me vuelva a frustrar, pero a lo que voy es que esa frustración me movió. Ujú. Es necesario el movimiento, porque si te quedas rumeando en la frustración, te quedas ahí y no avanzas. Esa es la lección. La lección es, hay que, a ver, vamos a terapia. Hay que sentir los sentimientos, no podemos evadirlos, estamos frustrados, estamos tristes, estamos enojados con nosotros mismos. A mí me pasa mucho porque cómo es posible que no digas las cosas bien, cómo es posible que no estés, sabes, yo soy mi peor gerente, la peor gerente que yo he tenido en la historia corporativa soy yo para mí misma. Haz esto, haz lo otro, te tienes que concentrar, llega a tiempo, no sé qué, bla, bla, bla. Y después estoy yo, en plan, yo siento que como hermana mayor, Ujú. y nena, a ver, métele onda, tienes que madurar un poco y tienes que salir a vender porque si no vendes no tienes clientes. Sí, A la vez a veces es como, bueno, nena, hoy te sientes muy mal, quédate en cama, duerme, ve un par de películas, que no pasa nada porque tú eres tu propia jefa y tú puedes hacer lo que tú quieres. O sea, claro. es aprender a navegar esa frustración y todas esas emociones que vienen con ser freelancer de la manera en la que tu cuerpo necesita que las proceses y respetar ese proceso, porque también tenemos toda esta estructura que viene de nuestra vida entera, que nos dice que la manera es tragarnos lo que sea que sentimos, como sea que nos sentimos, y seguir para adelante, como decían antes, ¿no? Hacer la camiseta y Ujú. seguir, y no pasa, no importa lo que pasa en la casa, lo que pasa en la casa se queda en la casa, tenemos que estar en la calle y entender que yo siento que también tiene mucho que ver con nuestra relación con el dinero, Sí, muy tóxica, muchas veces. muy, muy tóxica y es muy difícil de detectar y es muy difícil de deconstruir y es muy difícil de reconstruir. em, pero es un proceso necesario porque también yo tengo en mi cabeza muchas historias de ser rico es malo, la gente que tiene dinero es esto o es lo otro, hay que arroparse hasta donde te llega la cobija. em, pero a la vez, entonces yo termino saboteándome cuando mi ingreso va a pasar de lo que ya mi mente considera que es lo normal o lo necesario, Ujú. me saboteo. Ahí entonces tengo que empezar a decir, bueno, espera un poco, lo que hacían la gente con mucho dinero en los años 90 no es lo que yo haría. Claro. Además, el libro que comenté en uno de los primeros episodios sobre el tiempo y no tener tiempo, pero hacerte el tiempo, habla de esto que estás diciendo. Este autor lo acuña como upper level limit, no sé, una cosa así, que es justo lo que dices, cuando ya estás como llegando, te saboteas y Ujú, explica todo lo que hay detrás de creencias con el dinero y muchas otras cosas, ¿no? No es lo único que hay detrás de no querer como cruzar ese límite y te saboteas, ¿no? ujú, que también es un deseo inconsciente, tenemos que saber que no es que Eso, no estamos te das tomando esa cuenta, decisión. por eso Claro, necesitas terapia. por eso todos por eso todos necesitamos tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y eso Exacto. nos va a hacer mejores personas en general. También creo que es importante entender que a veces no queremos hacer algo porque simplemente tenemos ideas negativas preconcebidas sobre eso. A mí me pasaba con ventas y ahora me gusta el proceso de ventas muchísimo porque ahora lo entiendo desde un punto de vista diferente, facilitándole a un montón de gente que necesita mi servicio la forma de llegar a él. No es que les estoy, como antes, vendiéndoles algo que no necesitan y siento que los estoy estafando.
ya eso no tiene por qué ser así. Sí, sí, es que tenemos muchas preconcepciones culturales que nos afectan mucho y por eso hay que hacer un gran trabajo de deconstrucción y una herramienta un poco terapéutica, pero que a mí me funciona mucho, es cuando me empiezo a autosabotear, a autoatacar, a autodestruir un poco. Me pregunto si así como me estoy hablando a mí misma, le hablaría a una persona que yo quiero. Eso me encanta. Lo empecé a hacer hace como un par de años. De repente paro en medio pensamiento destructivo y digo, bueno, yo le hablaría así a mi mejor amiga. Claro, le hablaría así a mi hermana, a mi madre, a mis O, amigas o a o, cualquier deja- o dejaría que alguien me hablara así. pero dejas tú hablarte a ti misma, sí. Entonces ahí, hey, no, hay que, también ayuda mucho diferenciar que tu mente no eres tú. Ujú. Es algo adicional y que todos estos pensamientos vienen desde un lugar de tratar de protegerte también. Tampoco es que es el villano de la película, ¿no? Pero no son pensamientos positivos, no son pensamientos que realmente te ayuden a hacer algo productivo en este momento. Necesitas algo más, entonces para y sigue. En estos días vi un video de alguien que decía que estaba buenísimo ponerle un nombre a esa vocecita en la cabeza. Entonces decir, Laura, Ajá, ahora ujú, no. Este ujú, no es el ujú. momento para que te pongas con tus estupideces. Y al mismo tiempo hacer esa analogía en el sentido en el que si alguien a ti que tú quieres te habla de esa manera, te lastima profundamente. Si nosotros que nosotros mismos nos hablamos de esa manera a nosotros mismos, nos estamos frenando y nos estamos haciendo muchísimo daño. Entonces es momento de parar, decir, a ver, así no es como me tengo que tratar a mí misma, tengo que ser más compasiva conmigo misma y después un poco redireccionar lo que queremos decir, ¿no? Bueno, vamos entonces a hacer la conclusión. A ver, gente, yo no sé si Anneli va a cortar esto o no lo va, pero hablando justamente de frustración y de cómo manejar la frustración, mi micrófono se ha desconectado como 5 veces grabando este episodio y nos frustra porque tenemos un límite de tiempo para grabar estos episodios y queremos darles el mayor valor que podemos en cada uno de ellos. Y perdemos el tiempo. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ahí nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que podemos hacer? Si la vida Volver. te da limones, haz limonada, ¿sí? Tenemos que reiniciar, nos reímos del proceso, yo canto mis canciones que piden paciencia y ya está. Y sí, seguir. Eso es la conclusión, o al menos la conclusión que creo que es la más útil, es no dejar que la frustración domine, no dejar que la frustración te coma, aceptarla, tampoco vale negarla, ¿no? Entonces, aceptarla, respirar y después darle la vuelta, ¿no? Y una cosa que no hemos mencionado hasta ahora, que me parece que también es muy importante considerar, es, hay cosas que tenemos que hacer, por más de que no queramos. Yo detesto lavar los platos y tengo que lavar los platos. Todos tenemos algo que no nos gusta hacer. Tenemos que sacar cuentas, tenemos que hacer contabilidad, tenemos que hacer ventas, tenemos que hacer un montón de cosas que como profesional independiente, cuando entramos en esto, entramos porque, ay, nos encanta hacer este trabajo en particular, pero todo lo que está detrás de escenas no lo consideramos. Ujú, Entonces, amigos queridos de mi corazón, simplemente nos toca ser adultos e ir a lavar los platos. Está, no hay de otra. exactamente. Así es. Muy bien, me gusta. Buena conclusión. Los problemas técnicos fueron adecuados para este episodio. Me parece, sí, hay que agradecerlos. Hay que agradecerlos porque nos ayudaron a ejemplificar, ¿sí? Lo que estaba pasando. Así es la vida, ¿qué se le va a hacer? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto, si han tenido algún momento de frustración o tienen alguna técnica o alguna estrategia para afrontarla, nos encantaría. Por favor. Gracias, adiós. Gracias por estar del otro lado. Si este episodio te hizo pensar, reír o sentirte un poco más acompañado, compártelo con otro profe. Estamos en Spotify, YouTube como House of Freelancers y en Instagram como Casa Profe. Nos escuchamos pronto.